Bien, precisamente entonces, la presentación tiene que ver con qué es hábitat posible, de dónde surge. Iniciamos con esta imagen precisamente para poner en crisis el tema de lo que es para nosotros el concepto de violencia, que no necesariamente tiene que ver precisamente con lo que a diario vemos en las noticias. La violencia es un concepto mucho más amplio, mucho más profundo, el cual vale la pena incluso verlo desde diferentes dimensiones. Nosotros queremos verlo desde acá, precisamente desde esa manera como se tratan a esas personas, a esas ciudades, como lo diría Italo Calvino, esas ciudades invisibles. Nosotros, Hábitat Posible, somos una organización profesional, una ONG, no sin ánimo de lucro. Somos profesionales cuya misión precisamente está enfocada en atender desde la arquitectura, ¿sí?, la vivienda no atendida. Y para ello, pues, nuestra misión, visión, objetivos y valores y nuestra cultura organizacional, pues, se enfocan precisamente en apoyar las comunidades más vulnerables en la solución del problema del hábitat y la vivienda, utilizando la arquitectura, pues, como una herramienta para lograr un cambio sostenible. ¿De dónde nace Hábitat Posible? Pues precisamente de reflexionar sobre esa incapacidad que en muchas ocasiones tanto los arquitectos como las arquitectas, incluso otras disciplinas, hemos tenido en generar viviendas saludables, dignas, humanas a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Más del 60% de las ciudades y de las grandes ciudades surgen a partir de una informalidad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está la arquitectura, no? ¿Dónde estuvimos nosotros que no hicimos presencia en la creación, en la construcción de esos sueños, ¿no? Decimos que la arquitectura construye sueños, pero la vivienda sigue siendo una pesadilla. En ese orden de ideas, entonces surge Hábitat Posible como una iniciativa para intentar conciliar la arquitectura con la vivienda no atendida. ¿Y por qué la arquitectura como herramienta? Pues nosotros consideramos que la arquitectura es precisamente, o a través de la vivienda, es como nosotros transitamos por este planeta. Y en ese sentido, entonces, la arquitectura, al ser sistémica, al ser integral, es decir, es lo que es el lugar donde habitamos, pues entonces vale la pena sí abordar el problema precisamente desde esta disciplina. Y como bien sabemos, pues la arquitectura convoca y se alimenta, bebe de una gran cantidad de disciplinas. Aquí muy seguramente faltarán muchas, ¿no? Pero de cada una de estas la arquitectura bebe y por lo tanto se hace fundamental precisamente en tratar de atender un problema fundamental que no es nuevo, viene de toda la vida, que tiene que ver precisamente con el déficit habitacional. Nosotros actuamos bajo unos principios, unos valores como son la inclusión, la cooperación, la innovación, la sostenibilidad, la democracia, la transparencia, la dignidad, la alteridad y la dignidad, la solidaridad. Actuamos también bajo una organización, bajo un organigrama circular, lo cual nos permite generar sinergias y no los llamamos ni áreas ni departamentos, sino las llamamos unidades, que son las que conforman un comité de innovación. Y lo hemos decidido llamar así porque desde cada una de ellas se tiene que generar como premisa innovación, tanto en la gestión, como en la parte procedimental, en la misma investigación. Y actuamos en consecuencia a través de 4 objetivos estratégicos que tienen que ver precisamente con la colaboración, con esa generación de alianzas, con la sostenibilidad como fundamento en la cadena de valor, pues de la construcción, la inclusión social precisamente para incentivar el desarrollo comunitario, intergubernamental, académico, y así como y el objetivo de acceso a la vivienda para poder asegurar pues precisamente viviendas asequibles, sostenibles, contribuyendo desde Hábitat Posible a las diferentes etapas de la construcción. En tal sentido, tenemos un equipo, hay un equipo, digamos que trabaja desde diferentes aspectos y desde diferentes ámbitos. Este equipo profesional, digamos que parte de una base, ¿no?
como es precisamente esas unidades de gestión, y pues están encaminados cada uno desde sus capacidades a poder aportar a la iniciativa y a la generación pues de soluciones. También tenemos permítame esto, se ha bloqueado. Tenemos un equipo de voluntariado amplio, tenemos una base de 80, o no tenemos, hace parte de Hábitat Posible, un equipo de personas que a través del tiempo se han venido uniendo a la causa, es decir, esto sí es compartido en términos de buscar solución y pues el voluntariado ha venido haciendo parte fundamental en el desarrollo de esta iniciativa. De hecho, tenemos como tal una postura a manera de saludo, ¿verdad? A manera y lo hemos llamado Advatia, precisamente, es un concepto un poco oriental que está relacionado con la formalización del espacio y pues con el sujeto ser, que es el que le da corporeidad pues precisamente al hábitat, es decir, al ser humano. Como misión, nosotros tenemos el hecho, pues, de cambiar vidas, de empoderar comunidades y restaurar la dignidad, ¿sí? Conciliando el diseño arquitectónico de alta calidad, precisamente a través de 6 programas. Uno que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda, otro que tiene que ver con la autoconstrucción sostenible, asesoría técnica para las familias, las comunidades, la construcción de vivienda nueva, otro programa que es el de Comprendiendo mi hábitat, y ese es un programa muy interesante, pues tiene que ver de cómo desarrollamos nosotros incluso modos de habitar o cómo los analizamos para de alguna manera hacer más habitable el propio espacio. Es como en la ciudad, ¿no? Nos decimos ciudadanos, pero no entendemos la ciudad. En la casa, en el hábitat sucede lo mismo. Cómo entender el espacio, cómo se relaciona un uso con el otro, la cocina, el comedor, si eso finalmente, cómo está impactando incluso el resto de las habitaciones. Ese es un programa muy interesante y está el programa de laboratoria, que es donde se circunscribe el eje temático 2 convocado a través de Casa al Foro y en el que el día de hoy se desarrollará la ponencia. Y el último programa es de gestión de la misión, que hace parte, pues, de cómo Hábitat Posible, precisamente, desarrolla su gestión, su fundación, su misión fundacional. En tal sentido, pues tenemos que atender un problema y el problema precisamente pues es el déficit habitacional. Si bien sabemos que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, casi que 60 millones de personas tienen problemas de déficit habitacional, esto según datos de la ONU 2023. Las causas, pues obviamente el crecimiento demográfico, la desigualdad económica y la ausencia de políticas públicas eficaces. En tal sentido, pues hemos intentado identificar 3 soluciones fundamentales que tienen que ver precisamente con incluso poner en crisis las mismas políticas públicas para que sean más eficaces, una invitación a la inversión privada y una colaboración público-privada entre gobierno, el sector privado, la sociedad civil, la academia, para desarrollar pues programas que sean más eficientes y sostenibles. ¿Verdad? Como datos tenemos esta situación. Si, esto es a manera de propuesta general, si digamos que hay 5 facultades de arquitectura a nivel de Colombia y 55 constructoras que digamos que son las que más éxito tienen, si cada una de las facultades y cada una de las constructoras de manera anual se propusiera concebir, gestionar y construir una vivienda a población vulnerable, tendríamos un total de 70 viviendas al año, lo que en una década estaríamos hablando de 700 viviendas, 2.380 beneficiarios. Esto no se hace. Qué interesante fuese tomarlo como iniciativa para por lo menos comenzar a abordar el problema, incluso desde la academia, para este tipo de situaciones. Nosotros, pues todo esto lo desarrollamos a través de un plan estratégico que está proyectado para entre 2023 y 2027, 5 años. ¿Ok? Ese plan estratégico lo hemos llamado arquitectura que transforma. Y ese plan, pues en ese plan están consolidados, pues, nuestros 6 programas, 14 proyectos, 50 unidades para intervenir un total de 675 personas por
beneficiar o atender, es decir, un total de 200 familias. Y de manera general presentamos aquí dos proyectos sobre los cuales estamos trabajando. Uno que es con el diseño, muy seguramente en los próximos días saldrá la convocatoria para el desarrollo de un concurso, del concurso para un módulo habitacional progresivo, y el otro proyecto que es el mejoramiento de vivienda. El proyecto número uno, el concurso, pues está estructurado para desarrollarse en tres fases. La primera fase, pues es el diseño, la segunda fase, la construcción, y la tercera es la siembra, es decir, llevarlo a los territorios. En la primera fase, precisamente, que es el diseño, es donde va a salir al concurso y se va a convocar precisamente a todas y a todos los interesados, arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras, diseñadores, que quieran de alguna manera aportar a la construcción de un módulo habitacional espacial a manera de prototipo para comenzar a atender a aquellas familias, aquellas personas y comunidades a las que no se les puede construir con material, digamos, permanente una vivienda toda vez porque hay problemas de suelo, porque hay problemas de invasión. De alguna manera queremos llevarles un módulo casi que a manera como vivienda de emergencia. Este es un proyecto que el concurso tiene un costo de 20.650.000 pesos y pues estamos generando y buscando los recursos para llevarlo a cabo. El segundo proyecto tiene que ver con los mejoramientos de vivienda. Vemos precisamente cómo las condiciones de habitabilidad de muchas familias son completamente inaceptables, digamos que en una sociedad en la que sí de algún modo tenemos y podemos aportar. Entonces el programa, este proyecto cuesta 80 millones de pesos para atender 5 viviendas, cada una por 16 millones de pesos. Estos mejoramientos están orientados fundamentalmente al mejoramiento de las condiciones de infraestructura de servicios como baños y cocina. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para colaborar con Hábitat Posible? Pues sí, nos hemos convertido poco a poco en un referente en el sector académico y profesional. Nuestra misión está perfectamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Tenemos bastantes seguidores, 9.200 seguidores en redes sociales, con más de 33.000 impresiones, y precisamente nos damos cuenta de que el área en el que más se interviene es el área metropolitana de Bogotá, y el 38% otros sectores como en España, en Buenos Aires, México y Ecuador. Y la tercera razón, pues, es que precisamente el ámbito de actuación de Hábitat Posible es el mismo ámbito de actuación de la sociedad, de los profesionales, de los constructores, de la academia, de los gobiernos, de las ONGs, colectivos, comunidades, personas y familias, es decir, la sociedad entera. En ese orden de ideas, pues hay empresas y personas que vienen ayudándonos de manera proactiva, ayudándonos a captar recursos. Hay personas que se convierten y empresas que se convierten en socias, que realizan un aporte económico de manera regular, y otras que lo hacen de manera puntual para determinados proyectos. Estas son algunas de las empresas y personas comprometidas que en la causa. Y aquí están todos aquellos y aquellas empresas y personas que nos han ayudado, por lo menos en este evento de Casa al Foro, precisamente con la donación de su conocimiento, con la donación de su tiempo, con esa transferencia de conocimiento y con ese compartir de soluciones que para el caso de hoy, precisamente, como con broche de oro, se va a exponer. En ese orden de ideas, pues hay beneficios de colaborar con Hábitat Posible, como tiene que ver pues la retroalimentación en redes sociales, los vínculos con comunidades, el conocer precisamente otros temas de innovación, el cumplimiento de regulaciones, el retorno comunicacional. Hay acciones de marketing que tiene que ver precisamente en la manera como nosotros publicamos nuestros informes de gestión, y pues las personas y empresas que se vinculen pues tendrán digamos, esa retroalimentación en las redes sociales. Nosotros, pues, digamos que nuestro público objetivo, pues, está centrado hacia el sector empresarial, la comunidad académica, la sociedad civil y los gobiernos. ¿Por qué? Porque son estos precisamente actores, ¿sí? Estos stakeholders que de alguna manera tienen la capacidad para poder colaborar y de esa manera poder llegar nosotros a las comunidades vulnerables. El objetivo entonces de nosotros es posicionarnos regionalmente en América Latina y el Caribe, generando apoyo sostenible a la misión fundacional. En tal sentido,
Permítame, el mensaje que queremos traer con esta pequeña presentación precisamente es el siguiente. Aquí hay un collage, pues, de imágenes de cómo hay familias que habitan este tipo de espacios y si quieren salir de ahí, quieren salir de este hoyo. Y pues nosotros estamos en toda la actitud, la voluntad de querer ayudarles desde lo que sabemos hacer, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde la capacidad de gestión. Entonces, el mensaje es precisamente que estas personas, ¿sí?, necesitan nuestra ayuda. Eh, y quiero cerrar con esta frase. Tú puedes hacer lo que yo no puedo. Yo puedo hacer lo que tú no puedes y juntos podemos hacer grandes cosas. Esta es una frase de Agnes Goxa Bahaksiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias eh, aquí, pues, por la atención a esta corta presentación que estaba programada para hacerla precisamente en la última ponencia. En ese orden de ideas, me voy a permitir entonces comunicarles que dentro del programa número 5, que es laboratoria, la investigación, como lo dije, en modelos espaciales y materiales sostenibles para la construcción es fundamental. ¿Por qué? Pues precisamente por el impacto ambiental, es decir, reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Es importante porque necesitamos adaptarnos al cambio climático, haciendo que las construcciones sean más resilientes, mejorar la calidad de vida y el confort de los habitantes y precisamente impacta el desarrollo económico en tanto que genera nuevas oportunidades de empleo y de negocio. Los principales focos entonces de investigación de este programa pues incluye materiales sostenibles, uso de materiales reciclados, biobasados y de bajo impacto, el diseño bioclimático, aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas, los sistemas constructivos innovadores, es decir, el desarrollo de métodos de construcción más eficientes y la gestión misma de residuos, ¿verdad? La reducción del reciclaje y los residuos de construcción. Es decir, que la construcción sostenible es un camino hacia un futuro más sostenible y equitativo. A través entonces de la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones, pues podemos construir, incluso mejorar el entorno ya construido de manera más saludable y respetuoso con el medio ambiente. En tal sentido, entonces el día de hoy, eh, tenemos una ponencia que se enmarca precisamente en el eje temático 2 de Casa al Foro y es enfoques innovadores para el acceso, la financiación y el diseño de la vivienda no atendida. Y pues tenemos un ponente de excepcional factura que nos va a presentar precisamente lo que es Gualam, que es un enfoque innovador para el diseño y la construcción de viviendas sostenibles en comunidades vulnerables. Así se llama la ponencia que vamos a ver el día de hoy. Este material, pues, es una iniciativa innovadora que busca resolver precisamente la problemática de la vivienda de este tipo de comunidades en América Latina y el Caribe. Este proyecto, pues realmente es un método de construcción modular y que tiene unas características especiales de sostenibilidad, adaptabilidad, participación comunitaria, resiliencia, asequibilidad y tiene beneficios como por ejemplo la solución a la crisis habitacional, al mismo desarrollo sostenible, al empoderamiento comunitario y de la calidad de vida. Entonces, para conocer sobre los aspectos técnicos de ese sistema, para conocer los beneficios sociales y ambientales del proyecto, los casos de éxito, la implementación, la posibilidad de escalar incluso el mismo modelo Gualam para abordar el déficit habitacional regional, pues el día de hoy nos acompaña el ingeniero Andrés Valverde Farré. Él es un reconocido consultor, investigador y docente en el campo de la arquitectura sostenible y la vivienda social. Con más de 15 años de experiencia, ha liderado numerosos proyectos de innovación en el diseño y construcción de viviendas para comunidades vulnerables en América Latina. Actualmente es profesor de la Universidad Piloto de Colombia y de la Universidad Católica, donde imparte cursos sobre arquitectura sostenible y desarrollo comunitario. Su investigación se centra precisamente en la integración de tecnologías de bajo costo ecológicas y métodos de construcción eficientes para abordar precisamente la crisis habitacional. Valverde Farret
Es uno de los creadores del paquete tecnológico Gualán, un enfoque innovador para la construcción de viviendas sostenibles de bajo costo. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, recibiendo premios por su contribución al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida. Ustedes, como todos ustedes, pudieron ver en el video de la sala de espera, pues precisamente ahí se estaba mostrando o se está mostrando, digamos, el abordaje de conocimiento que ha tenido a través de los noticieros y pues de la presentación y de la patente pues del mismo paquete tecnológico. Entonces, Valverde Farrell, el ingeniero Andrés Valverde, es autor también de numerosas publicaciones académicas y ha sido orador invitado en conferencias internacionales precisamente sobre arquitectura sostenible y vivienda social. Es conocido por su compromiso con la creación de soluciones habitacionales que no solo proporcionan refugio, sino que también fomentan la dignidad, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. Andrés, es un honor y un verdadero gusto tenerle en casa al Foro 2024. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tomarte el tiempo de querer participar y aportar a esta iniciativa. Bienvenido, la cámara, el micrófono es toda tuya. Bienvenido, Andrés. Airo, muchísimas gracias. Me parece que has exagerado un poco en la introducción, pero no pasa nada. Está bien. Vamos a tratar de compartir los avances. Creo que, no sé si aquí ya estáis viendo mi presentación. Sí, pero no de pantalla completa. Eh, no de pantalla completa. ¿Qué faltaría? Espera. Aquí lo que tengo es ahí. No, se ve reducida. Yo pienso que si quieres Espera. compártela de manera completa. Sí, voy a compartirla de manera completa. ¿Ahí está bien? Díganme ustedes, por favor, alguno del público asistente, cómo ve la presentación. Se ve Tiene un reducida. cuarto. Vean. Tan raro. Espera, veamos. Estoy haciendo lo mismo que estábamos. A ver, vuelvo a compartir pantalla, toda la pantalla, compartir. Ahora, No, creo que tal vez es en el mismo Zoom, en la parte superior derecha donde dice View, quizás es la manera como presentas la pantalla. a ver, en Zoom, a ver si he hecho algo. A ver, vista de pantalla. A ver, ¿dónde? Si me Speaker, tal ayudas, vez como speaker o sí, tal vez speaker. Creo que es el primero. a ver, pantalla, a ver, pizarra, notas, artículos, vista. Orador, galería, no, orador lo dejo, ¿no? Orador, sí. Y ahí sí compartes la pantalla a ver qué sucede. A ver qué sucede. No, se sigue viendo igual. Vale, era algo que antes habíamos, se ve como partida, ¿no? A Sí, señor. ver, sí, algo habíamos dicho antes en vista, ahora no recuerdo dónde la tenía. Airo, y si vamos más rápido salgo y vuelvo a entrar, a lo mejor se resuelve ese problema, ¿no Dale, crees? ensayémoslo. Intentamos para ir más rápido, lo siento, lamento el incidente. Dale, dale. Entonces, discúlpenos un momento, esto es una cuestión técnica, pero ya lo estamos resolviendo. Entonces, por favor, un poquitico de paciencia. Ya está ingresando Andrés de nuevo.
Es- Pensé que iba a tener que esperar el video para... Vale, No, entonces, vale, creo que ahora sí. ¿Ya? perfecto. Sí, ahora sí, ponlo en modo Complemento. Ahora presentación. sí. Excelente. Muy buenas noches. Primero que todo, por favor, un agradecimiento muy especial a Hábitat Posible. Creo que la labor que están realizando es extremadamente importante. Para nosotros, la academia, digamos, hay una parte importante, ¿no? Que son las entidades públicas, la sociedad, por supuesto, que es nuestra principal razón de ser, pero sin la colaboración y el esfuerzo de entidades sin ánimo de lucro como Hábitat Posible, pues sería muy difícil articular todos estos temas. Pues bueno, un agradecimiento especial a Hábitat Posible, a todos los participantes y creo que, bueno, Airo en esta primera introducción deja muy claro cuál es esta problemática que tenemos a nivel de la vivienda en general en América Latina, en particular en Colombia. Hay estudios que hablan alrededor de 2 millones, déficit de 2 millones de viviendas en áreas rurales. ¿Vale? Pues bueno, como ya Airo ha hecho una pequeña presentación, paso directamente al proyecto. Estos 2 millones de déficit de vivienda rural, aparte de tener dificultades endémicas ya de gran trayectoria, como son unos indicadores bastante complejos a nivel de pobreza multidimensional, que se han agudizado con el tiempo y que no nos ha permitido llegar como se quisiera llegar en todos los aspectos, ¿no? A nivel social, económico, ambiental. Pero en el caso de la vivienda hay un agravante y es que la tradición de los materiales de construcción se han basado en unos materiales, digamos, que requieren una logística muy importante, como son los ladrillos, el cemento, las estructuras metálicas, etcétera, y eso ha hecho todavía más complejos. Y tenemos zonas muy aisladas, el hecho de querer llegar con simplemente ladrillos es prácticamente inviable. Si algunos de ustedes conocen zonas como el Pacífico colombiano, con comunidades afrodescendientes, sabrán que los ríos son las únicas carreteras y autopistas disponibles para llegar con lo que sea necesario y por lo tanto la construcción todavía más complejo. Pero no porque, digamos, los ríos son carreteras milenarias fantásticas, pero en el caso del Pacífico tenemos unos niveles muy bajos del agua y se puede subir y bajar hasta 4 metros, por lo tanto no permite la navegación con embarcaciones profundas, tienen que ser muy livianas y superficiales. Pero bueno, esto es algo que nos sucede en muchos lugares del territorio, esa falta de accesibilidad. Otra problemática muy importante es que ahora mismo la mayoría de los materiales de construcción están muy enfocados en extracción de materia prima, ¿de acuerdo? Derivados del petróleo y con un impacto ambiental muy importante. Para Colombia no es un secreto que alcanzamos una producción de petróleo de 1 millón de barriles eh, al año, que fue en el 2015 que alcanzamos el máximo, y volvemos a estar en el orden de 700.000 barriles diarios. ¿Qué significa esto? Un tema de reversibilidad bastante claro, y es lo que va a suceder es que todo aquello que se ha desarrollado, digamos que se ha desarrollado a partir del petróleo, los últimos en llegar, que son todos los derivados del petróleo. Por ejemplo, en la construcción trabajamos mucho el tema de las cubiertas, muros secos derivados del petróleo, ¿no? Poliestireno expandido y otros elementos. Y esos son los primeros que van a desaparecer a medida que se reduce, porque llegaremos a un momento en que la producción de petróleo alcanzará apenas para mover las tractomulas en el país. No sé si ustedes conocen a Wong Xun, para mí es un arquitecto de referencia mundial
importantísimo para entender la arquitectura. Y él desarrolló la casa de huéspedes Wanshan. Es una casa de huéspedes en la universidad donde él da clases. Y curiosamente, cuando él hizo ese proyecto, que duró más de 7 años diseñándolo, había una parte muy particular que es la que soporta toda la estructura de la cubierta. Y se refería a la estructura autoportante de toda la cubierta a partir de numerosas y similares de pequeñas vigas de maderas muy frágiles, de pino, endebles. Hablaba de materiales pobres que no durarán más de una década, donde habrá que sustituirlos poco a poco, pero eso parece que no le molesta, al contrario. Y a mí me impactó esta frase cuando dice, la reversibilidad de los materiales es para él una garantía de durabilidad. Ush. Y uno como arquitecto, como ingeniero que está pensando en una vivienda, siempre está con la idea de una casa que dure mucho, que resista mucho con el tiempo, ¿no? Y es como la exigencia hoy en día que a todo el mundo le exigen y le piden todo dure mucho. Entonces, bueno, aquí Wong Shu nos hace reflexionar un poco y por qué. Eh, ¿Qué tiene de malo que los materiales no sean durables? ¿Vale? El adobe, pienso en el adobe, un material interesante, reversible, y ahí retomo la frase de Wong Shu. Lo reversible de ese material para él es la garantía de durabilidad. Es fuerte y profundo, entonces yo quiero quedarme con esta reflexión porque realmente es algo que me hace pensar todos los días. El por qué es muy sencillo, porque aquí, perdonar, aquí está la imagen. En algún momento, si queréis recuperar el proyecto y revisarlo, es impresionante, ¿no? Utilizó unas vigas muy endebles, sencillas, de mismo tamaño y dices, sí, sí, eso en una década tendrán que empezar a sustituirlo. Entonces, es algo interesante como reflexión. Otra reflexión que me quedó del arquitecto Josep María Montaner, un contemporáneo paisano mío, nos recuerda que la arquitectura debe ser una respuesta sensible a las necesidades del entorno y a la sociedad, no solo un ejercicio de diseño. A veces nosotros nos quedamos en ese ejercicio de diseño también, pero no hay que olvidar, ¿no? Esas necesidades del entorno y de la sociedad. Me parece algo fundamental. Volviendo con Wong Shu, esta fue una entrevista que le hicieron hace muy poco y la verdad que sigue haciendo reflexionar mucho todos los días. Y le preguntaron si artesanalmente se puede construir una vivienda para todo el mundo. Y fijaros la respuesta de él. La verdad que mm, tendríamos que estudiarlo más en profundidad para entender porque tiene mensajes muy impactantes. Dice, hay dos tipos de arquitectos. Los modernos parten del folio en blanco y construyen prácticamente lo mismo por todo el mundo. Los otros, los que trabajan a partir de lo que existe, sea un lugar, un material o una tradición, construyen con memoria, además de con ideas. Entonces, bueno, la verdad que a mí Wong Shu me ha hecho pensar mucho. Para mí él piensa y diseña de forma revolucionaria, no de forma evolutiva, y yo quiero rescatar de él trabajar a partir de un material, que es la idea de esta conferencia para que entendáis todo el recorrido, ¿no? En la industria de los materiales de construcción, pues en Colombia, esto es una imagen hoy en día en Colombia, de industrias muy avanzadas con tecnología de punta alemana, pero no sé si realmente respondiendo a la inquietud como bien decíamos, de Wong Shun, si estamos realmente respondiendo a esa
mm, digamos, trabajar a partir de lo existente o estamos tratando de reproducir lo que ya vemos en países desarrollados, que se convierte en un material muy duradero, etcétera, pero ¿qué pasa y cuándo vamos a llegar con un material como estos, aunque los estemos produciendo en Colombia, a las personas necesitadas, como bien nos enseñaba Airo al inicio de la presentación? Gente que quisiera tener otras condiciones, ¿no? Y que hablar pues de todo el tema de los productos que se utilizan para hacerlos supuestamente más resistentes, más duraderos. Todos son la mayoría derivados del petróleo que se utiliza para los aglomerados, por ejemplo, en este caso, y al final lo que estamos es generando un problema, es decir, un material natural que podríamos darle otras opciones, lo volvemos muy complejo bajo esa necesidad de que dure mucho, que sea muy fácil de producir y lo convertimos en una problemática para las personas. Al final este material, al final de su vida útil, es un conjunto de biomasa que sería biodegradable, pero la tristeza es que está fundido con una resina derivada del petróleo y lo cual representa un problema al final un problema para la salud de las personas y un problema al final de su vida útil, porque no hay forma de separarlos. Y lo más grave para las personas está asociado a los formaldehídos que genera estas resinas derivadas del metanol, que al final es lo que genera formaldehídos y que en muchos países ya empieza a estar prohibido. Pues bien, nosotros partiendo de eso hicimos un largo recorrido, un camino desde la innovación y bueno, me gusta siempre quedarme con esta imagen porque realmente nosotros empezamos desde la innovación y yo no encuentro una cosa más innovadora que entre los colombianos. Yo digo que los colombianos son los mayores innovadores del mundo, siempre están innovando. Y para la muestra, un botón aquí es una imagen que yo tomé en mayo 2020, ¿os acordáis? Era en plena pandemia, todavía no había ni siquiera vacunas, ni estaba permitido salir a la calle y fijaros, una empresa pequeña de acrílico que tuvo que cerrar y dijo, oye, ¿qué hacemos? Si no producimos, si no vendemos, vamos a tener un problema serio, ¿no? Para alimentar a nuestras familias, etcétera. Y rápidamente se reconvirtieron en, somos fabricantes de caretas de protección facial. Entonces, fijaros qué rápido reconvirtieron algo que ellos estaban utilizando como materia para convertirlo. Entonces, yo siempre digo, donde la mayoría ven y se atascan en el obstáculo, algunos ven retos, oportunidades y soluciones. Entonces, por naturaleza, los colombianos no piensan en el obstáculo, piensan en que es una oportunidad y una solución. Y esta es una muestra de ello. Antecedentes, porque al final vais a entender que nosotros trabajamos a partir de la guadua. Entendimos la importancia que tenía la guadua en Colombia gracias al arquitecto Simón Vélez, que fue pionero a nivel mundial en el uso de este material y en su reconocimiento como material estructural antisísmico, que está recogida en la primera legislación a nivel mundial, y obviamente uno de los grandes pioneros para el desarrollo. Hoy en día es reconocido incluso en China y en todas partes del mundo por su labor. Esta es una muestra efímera que se desarrolló en la Place de la Défense en París hace un par de años, que se lo encargó Naciones Unidas para hablar sobre el agua. No menos reconocido, pero para mí extraordinario arquitecto, Mauricio Cárdenas, ya ha empezado a tener una gran trayectoria, él es egresado de los Andes y actualmente vive en Milán. De hecho, se ganó este proyecto que veis aquí a mano derecha, es un proyecto que él desarrolló en una Bienal de Milán y no, perdón, este es un proyecto que se ganó en China. Fue un concurso internacional que pidieron a arquitectos que ya habían trabajado
el tema de la Guadua y que ya tenían cierta reputación, que llegaran a una aldea, a cada uno hacer un proyecto piloto como el que está mencionando Airo, que quieren promover desde Hábitat Posible, que parece extraordinario. Ya en China lo hicieron y le pidieron a cada uno que desarrollara un proyecto tipo. Pues Mauricio Cárdenas desarrolló mm, una vivienda de 2 plantas, recogía el agua, 2 o 3 plantas, no recuerdo. Pero lo más interesante es que hacía una unión de la guadua bambú, tal cual es la guadua rolliza, sin perforarla, que para mí es un punto muy interesante, a partir de utilizar unos anclajes a presión. Y yo incluso discutiendo con Mauricio un día le decía, oye, me imagino que tú has patentado este sistema. Él me dijo, para nada, y quien quiera replicarlo, bienvenido. Pues interesante su propuesta. Él empezó, como os decía, se ganó un concurso en la Bienal de Minar para hacer unas mamparas y puso algo de guadua y a partir de ahí ya todo un desarrollo, una trayectoria. Os recomiendo que veáis el último proyecto que desarrolló. Es un gran hangar de exposición que se hizo, una expo de la Organización Mundial de la Guadua, y lo hizo en China, y realmente un proyecto muy interesante. Y no dejéis de seguirle la pista porque él ya lo tiene claro su enfoque. Marcelo Villegas, si alguno de ustedes lo conoce, del eje cafetero, para mí es de los grandes conocedores de la guadua y su manejo. Él se considera un carpintero, aunque realmente pues, ha trabajado toda la vida todo el tema de la guadua y el manejo. Veis aquí un proyecto muy sencillo, pisos en guadua, toda la parte de la cubierta, etcétera, muy interesante. Pues bien, nosotros desde la Universidad Piloto llevamos ya varios años trabajando en en ver alternativas de materiales de construcción basados en la guadua, y es algo que nos ha permitido un poco entender que hay obstáculos que deberíamos resolver. Desde el 2017 estamos trabajando sobre estos temas, a veces con unos temas desde el respeto y la distancia, sin tener mucho conocimiento de cuáles realmente las bondades y las oportunidades que hay. Un tema también importante que no se nos escapa, y es que muchas veces vemos que una vivienda no es solo un techo, un muro. Tenemos pues todo el tema eléctrico, necesitamos garantizar la iluminación, tener algunos elementos básicos que cubrir en las viviendas, y eso nos hizo reflexionar mucho sobre esa dependencia que teníamos de tecnologías que se importaban. Por ejemplo, yo recuerdo que con mi coinvestigador, que es electrónico, Néstor Penagos, del programa de mecatrónica de la Universidad Piloto, yo le decía, bueno, Néstor, esta parte de un circuito, si nosotros queremos utilizar una lámpara, ¿vale? Esta base está hecha ¿de qué? Derivados del petróleo. ¿Y cómo prescindimos de eso? Pues un largo recorrido. También entendimos que si utilizamos tecnología eh, de Asia, de la Alemania, etcétera, al final no estamos contribuyendo a aportarle esto que denominaba Airo como accesible, una vivienda accesible. Pues no se trata de hacer un proyecto a partir de una obra en bruto y decirle, mira, ya tienes un techo, ya puedes entrar, porque al final pues no debería reñirse la parte económica con el bienestar que le debemos ofrecer a las personas. Y nosotros rápidamente entendimos que la guadua, en su estado natural, representaba un potencial extraordinario, con mucho respeto por ese uso ancestral precolombino que le dieron a la guadua como un material noble que aportaba y contribuía, pero posiblemente ha sido estigmatizado durante mucho tiempo como diciendo, si no tienes con qué, pues ahí tienes un material para la pobre gente que no tiene con qué construir. Error, porque es un material noble. Error pensar pobre cuando estamos hablando de un material extraordinario que contribuye
al medio ambiente, es un sumidero de carbono por excelencia que no lo tienen otros materiales. Error cuando no desconocemos que un ejemplar adulto de 5 años, que es la mitad de lo que sería un árbol tipo pino, eucaliptus, contribuye y aporta para la construcción, y error por muchos otros factores, porque al final lo estábamos estigmatizando como si fuera un árbol y resulta que es un pasto gigante que, si se le hace un aprovechamiento sostenible desde el guadual, haces que se reproduzca más y contribuyes al ecosistema. Por casualidades de la vida, nosotros llegamos a esta innovación por una cuestión de azar. Nosotros estábamos tratando de hacer un desarrollo que fuera una lámina de guadua para sustituir, pues eso, el drywall, muros secos en drywall, en materiales como el yeso, cartón, los de fibrocemento, etcétera. Y bueno, nos fuimos a un taller en Soacha y en el Quindío dijimos, oye, por favor, de la guadua nos saquéis una lámina de 3 milímetros. Y nos dijeron, oiga, perdón, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y entonces no sabíamos que resulta que eh, el espesor más angosto que había en el mercado eran 17 milímetros y que no eran capaces de bajar a 3 milímetros. Y decíamos, no puede ser, estamos seguros que los chinos lo han desarrollado. Hicimos ingeniería inversa, cogimos una mesa de estas de llevar desayuno, la desarmamos completamente. Oh, sorpresa, que todas estas partes de las patas, los marcos, sí eran en bambú, pero la lámina que había de 3 milímetros, pues resulta que era MDF con una película por encima de fotografía que simulaba el dibujo del bambú, y resulta que no era. Pues ese fue el obstáculo en mayúsculas. Empezamos a trabajar con MDF para encontrar durante ese proceso cómo reemplazar, cómo llegar a 3 milímetros en guadua, que no sabíamos porque no existía. Buscamos, hicimos todo el seguimiento de lo que es la parte de vigilancia tecnológica para ver si realmente los chinos o alguien más lo había hecho, y oh sorpresa, no. Pues durante casi un año empezamos a pensar qué podíamos hacer. Finalmente se nos ocurrió hacer como unas tirillas de 1 milímetro a partir de la guadua y utilizar un aglutinante biodegradable para hacer una cama. Ahora veréis el proceso. Una cama superpuestas de esta manera, las otras perpendicular aplicando el aglutinante, y ahí nació Walam. Walam nació con ese objetivo principal que dijimos: un material local, renovable y biodegradable. Obviamente, dentro de todo ese proceso, lo que más nos interesa es que sea una tecnología de bajo costo, es decir, cualquiera que quisiera desarrollarla no necesitara grandes herramientas para poder transformarla. Ahora os explicaré y veréis. Y al final, que sea algo accesible a los ciudadanos. Como primer desarrollo, demostramos sacar una lámpara totalmente autosuficiente y que prescindía 100% de los derivados del petróleo y que contaba con un elemento tan básico como es la guadua, pero en un formato que buscaba ser atractivo, en el cual realmente una persona no pensara, digamos, ya sale del componente artesanal, porque no estamos utilizando la guadua eh, rolliza en su estado natural, sino que demostramos a la gente que podemos utilizar mediciones de precisión para utilizar elementos tan sensibles como una lámpara. Esta fue la primera lámpara que sacamos, y aquí podéis ver la impresión de los LED sobre la misma guadua. Esto está dentro de la patente, que ahora os explicaré en qué consiste. Y, eh, y ahí está. Para parte del registro de la patente, siempre nos quedamos con la duda si de verdad los chinos ya habían desarrollado nuestro proyecto. Y bueno,
hicimos la solicitud de patente en el 2022, abril 2022, donde durante un año la estuvieron revisando a nivel mundial y finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio nos otorgó patente de invención eh, en agosto 2023, después de un año de verificación y se cumplía con todos los requisitos. Es interesante porque al final todo este proceso de nivel de maduración nos llevó hasta llegar al nivel 6 de validación en condiciones cercanas a la realidad, pero todavía teníamos el reto de poder llevarlo a cabo. ¿Qué buscamos con Walam? Walam nace en una universidad, obviamente, tiene una patente de invención, pero lo interesante es que lo que buscamos es hacer una transferencia de esta tecnología. Dos vías lo que buscamos realmente en esta transferencia. Como visteis, os habíamos explicado aquí con mi co-investigador que buscábamos que ninguna de las etapas de transformación de la guadua fuera costosa ni tuviera tecnología de punta. Entonces, con una radial como esta, pero de mesa, ¿vale? Fija que en otras imágenes podemos, incluso a nivel manual, cualquiera podría estar desarrollando el material. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues al final hemos buscado que esto, haciendo una transferencia de la tecnología, estamos buscando dos opciones. Una a nivel industrial, que sea capaz de sustituir los materiales tradicionales que están representando un problema grave para el medio ambiente y para la salud de las personas, y otra a nivel de las comunidades. Ya hemos trabajado con 3 comunidades, una en Fusagasugá, en una comunidad rural de Fusagasugá, con alrededor de más de 50 campesinos en los que les estamos diciendo, venga, nosotros os hacemos transferencia de la tecnología, ustedes simplemente organícense en una cooperativa en la que consiguen poner la máquina que hemos dicho que es una radial de mesa, que juntando 3 millones de pesos es suficiente, les hacemos toda la transferencia de todo el conocimiento asociado a el aprovechamiento sostenible de la guadua, la transformación en Walam, y al final ellos son los que tienen esa capacidad casi de forma artesanal de ofrecerle a sus comunidades Walam para el desarrollo de proyectos. Hemos trabajado mucho con estudiantes de los programas de arquitectura, mecatrónica. Si empiezo a mencionarlos, me dejaría en el camino muchísima gente. Al final conseguimos este material, hacemos esa transferencia. Aquí estamos con mi investigador Néstor Penago y Jorge Villa del programa de Matemáticas y Físicas. Podéis ver todos los elementos. Veis que tienen unos acabados muy interesantes en los cuales hicimos todos los ensayos necesarios para demostrar, fijaros, la propiedad más interesante. Ahora mismo sale un artículo Q1 en Inglaterra en el que se está demostrando cómo se comporta a nivel de flexión, que es una propiedad muy especial que no tienen otros materiales en caso de un acontecimiento sísmico. El Walam tiene la capacidad de formarse hasta 90 milímetros y recupera esa flexión sin que el material se desbarate. O sea que al final hicimos todos los tipos de pruebas necesarias con resultados extraordinarios. Aquí tenemos las pruebas del aglutinante y al final pues hemos obtenido un producto. Aquí tenemos toda la parte estructural, la parte de aislamiento térmico a nivel de los materiales. Hemos obtenido un producto que está muy solicitado por las comunidades. Os dije, Fusagasugá, otra en el Meta, en San Juan de Arama, con una comunidad. Aquí veis que podemos hacer incluso cortes láseres. Ya estamos trabajando en toda la parte del proceso. Hemos tenido apoyo muy interesante de MinCiencias con mucha financiación. Nos ganamos concursos. Crearlo no es suficiente, sácale jugo a tu patente. Connect también nos acompañó en este proceso y nos ha permitido pues, un escalamiento muy interesante. Buscamos darle bastante divulgación, sobre todo yendo a muchas comunidades, como os mencionaba. Hemos tenido grandes repercusiones y fijaros una pequeña muestra de lo que podría ser todos los elementos que son de muy bajo costo
Tenemos toda la parte de envolvente, aislamiento térmico, ahora os explico parte de ella, y sobre todo estamos trabajando todo el tema de eléctrico para trabajar esa tecnología de bajo costo que sea muy accesible a las personas. Fijaros que ya tenemos unos productos de precisión. Para que os hagáis una idea, esta lámpara la hemos llamado LES 450, que es el último producto que hemos sacado. 50 porque pesa 50 gramos apenas. Se utilizan dos tirillas de guadua. Con una sola guadua rolliza podemos sacar 400 lámparas, y esto LES viene de L, de la más liviana del mundo, la más económica y la más sostenible. Y eso es parte de todo ese paquete tecnológico WALAM que denominamos, que contribuye a la sostenibilidad en una vivienda en todos los elementos. Esta lámpara la tendrían en una vivienda rural campesina con todos sus elementos. Lo único que nosotros no entramos es en la red de saneamiento con esta propuesta, pero obviamente hay otras innovaciones en Colombia que están contribuyendo a estos elementos. Fijaros que esa parte de la base se utiliza la viruta y el mismo aglutinante de la guadua, por lo tanto estamos aprovechando el 100% de todos los componentes. Aquí estamos en Fusagasugá con comunidad sorprendente. Hablábamos con más de 900 familias y preguntábamos cuántas de ellas estaban trabajando todo lo que sería la transformación del agua. Imaginaros la respuesta: dos familias solo. Y hay una puesta en el campo, pues el cultivo del aguacate, etcétera, y nosotros tratamos de demostrarle en un territorio que a nivel de Colombia, desde los 900 metros hasta casi los 2000, tenemos guadua en casi todos los municipios. En Cundinamarca, sin salirnos muy lejos, tenemos muchos municipios. Pues bueno, aquí tenemos ya la propuesta del proyecto, en la que estamos. Veis que utilizamos sistemas de unión que no lleven ningún tipo. Nosotros queremos trabajar todo el proyecto de la vivienda supremamente económicos, basados en cosas tan sencillas y ancestrales como los japoneses utilizaban, para que sean anclajes que no requieran de tornillería, ni soldadura, ni fundición, etcétera. Parte de ese desarrollo, pues con las comunidades, como os decíamos, estamos llegando a las comunidades porque lo primero que queremos es que entiendan. No queremos imponer un modelo, queremos primero que entiendan que ellos tendrían la capacidad perfecta para poder ellos mismos hacer esa transformación del agua. Tendríamos propuestas, pero al final ellos son los que deberían apropiarse del material, ver que es un material de acabado excelente y que les permite tener una vivienda digna a muy bajo costo, y trabajando con la tecnología de bajo costo, como ya habíamos mencionado. Aquí estamos con Firmantes de Paz de San Juan de Arama, aquí estamos con comunidades de Cabildo de las comunidades indígenas en el sur del país, y el desarrollo ya está, lo tenemos prácticamente. De hecho, aprovecho para invitar a Hábitat Posible a que tomen como referente un prototipo industrial escala 1 de paquete tecnológico WALAN, para que se pueda demostrar este desarrollo. Aquí tenemos lámina de WALAN, el aislamiento termoacústico que utiliza el mismo material y aglutinante 100% biodegradable. Eso no existe en el mundo entero. Aquí tenemos la base para hacer toda la parte del piso, obviamente sobre pivotes. Tenemos todo el detalle estructural. Esto ya las unidades tenemos desarrolladas de lo que serían los muros, y se comportan de forma extraordinaria para climas frío, y tenemos unas variables para climas cálidos. Esta es la parte de los muros. Esta es la parte más importante que nosotros consideramos. ¿Por qué estamos utilizando un solo material que estáis viendo aquí, que es la cubierta en teja de lámina de zinc ondulado? Hemos visto que las personas de bajos recursos es como el material más accesible, más liviano, menos costoso, etcétera. Entonces nosotros, como parte de
no despojar a la gente de lo que ya conoce, tiene y de alguna manera pues es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Una casa en zinc exclusivamente es exponer a la gente a estrés térmico, tanto frío como calor, de una forma terrible, y al final pues la gente no tiene un bienestar en ese espacio que está. Sin embargo, nosotros, ¿qué pensamos? Dijimos, no renunciemos a este elemento que le da cierta confianza, porque a pesar de que lo sabemos, si tú una lámina de zinc la cuidas, por lo menos garantizas la impermeabilidad. Y fijaros que muchas veces un espacio donde ya hay ciertas viviendas y ves una imagen aérea, vemos estas cubiertas color tierra porque ya está totalmente oxidada y es parte del paisaje de vivienda. ¿Por qué renunciar a eso si es parte de él? Pues nosotros no renunciamos, es el elemento que le da cierta tranquilidad, pero lo que vamos a trabajar más importante es toda la parte del aislamiento térmico con Wablero, que le garantiza un confort térmico extraordinario, muy liviano, muy bajo costo, y esta es la parte de la cubierta. Parte de los pisos que ya os mostramos, modular, con un sistema de anclaje viga muy sencillo. Aquí tenemos un modelo donde optimizamos los espacios para tratar. Es una propuesta abierta donde tratamos de respetar los espacios sociales, donde tratamos de garantizar un espacio de zonas de baños, duchas, etcétera, que sea óptimo, una zona de patio, habitación. Estos modulares se pueden ampliar para tener más habitaciones, pero fijaros que esto es prácticamente un 32 metros cuadrados. Pero miren desde el diseño cosas tan sencillas que hemos pensado. Todos los elementos que aquí estáis viendo están desarrollados a partir de Walam. Incluso el diseño que estáis viendo aquí es el mismo área que podría tener un baño de cualquier casa, pero resulta que aquí estamos garantizando 4 usos al mismo tiempo. Es decir, una persona podría estar duchándose, otra persona podría estar utilizando el baño, otra cepillándose los dientes y otra podría estar orinando. Y garantizamos el uso de 4 espacios, no como en los tradicionales, que si tienes un solo baño, está una persona y nadie más puede entrar. Y veis que tiene intimidad entre la zona privada y la zona pública para poder utilizarlo de forma mixta. Pues bueno, esa es parte de un desarrollo, una propuesta que estamos estudiando con comunidades para que entiendan la viabilidad. Ya hemos hecho incluso un levantamiento en zonas frías para hacer escala 1 y poder demostrar. Aquí estáis viendo toda la descomposición del proyecto, en la que se ve todos los elementos supremamente económicos y bueno, una generación con inteligencia artificial de lo que sería parte del proyecto que garantizaría como un coste. Una parte que no hemos mencionado y es que nosotros en el proyecto, una de las partes más costosas, que sería la parte de eléctrica, nosotros garantizamos un coste mucho, pero mucho más inferior, es decir, estamos hablando de un 70% menos costoso, la capacidad de tener toda la iluminación en corriente continua, que eso no se ha hecho hasta ahora, somos los primeros a partir del paquete tecnológico Walam, como visteis en las luminarias, conectar una nevera y conectar los otros electrodomésticos con corriente continua. No se utiliza corriente alterna, que es lo que encarece, por ejemplo, poner unos paneles solares y poner un convertidor. Y muchas gracias. Para no robar más tiempo y poder generar debate, cedo la palabra. eh, Perfecto, Andrés. Pues bastante interesante. Vemos entonces que incluso hay un término nuevo, ¿no? Gualán, guablero, es decir, que deriva del mismo gualán, guadua y tablero, entendería yo. Sí, señor, es correcto. Bueno, invitamos a los asistentes a que, por favor, si quieren, si hay alguna pregunta,
No hay preguntas aún en el chat. Si quieren hacer las preguntas, estamos en el tiempo para hacerlas. Mientras tanto, pues podemos conversar un poco para complementar la presentación de este interesante proyecto, que incluso Bueno, son yo, más. buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Hablas con Guillermo Cañona, ¿te acuerdas? Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, todo muy loable, le hace lo que están haciendo en la piloto a Andrés, todo me parece bien, pero seguimos con el problema de que eso es como la vivienda colonial, la preservación del material del barro, el bareque y todo eso, que es para soluciones de vivienda muy puntuales, muy, pues sí, para el campo, pero para el problema de déficit de vivienda necesitamos algo masivo, algo que sea de mayor rapidez. Lo que están desarrollando me parece bien, porque en el caso del sistema mío que yo te contaba, pues los herramientas nuevos, como han desarrollado, pues me sirve, claro, pueden usar. Pero hay ciertas cosas que es en el diseño mismo, que una vivienda como la que aparece ahí al final, en realidad es una vivienda muy costosa para una persona que no tiene recursos, porque de todas maneras el solo desarrollo de esos elementos es costoso. No sé qué cuantificación hayan hecho de eso, pero yo creo que es bastante costoso, ¿no? Aunque se haga en las zonas y todo, de todas maneras hay que dedicar mucha gente a trabajar en eso. Yo así a simple vista veo que eso es costoso. No sé, ¿qué opina? Guillermo, excelente observación. Obviamente por el tiempo pues no podemos entrar. Yo tenía una parte toda financiera, pero depende también del auditorio. Para que te hagas una idea, un muro estándar de drywall, que estamos hablando de alrededor de, son 2,44 por 1,22, que es el estándar que tú comprarías. ¿Cuál es el precio que tiene? Cuéntame, o te lo digo yo. No, dímelo, pero es que Vale, no, hablamos espérate, alrededor la de realidad es un poquito diferente. sí, Sí, yo sé a dónde vas tú, pero métele a los costos tuyos toda el área y todo lo que se dedica para hacer las láminas nuevas. O sea, hay que meterle no, toda la sí, logística. sí, sí, eso ya está hecho el cálculo. Para que te hagas una idea, una lámina de muro seco tipo drywall te cuesta alrededor de 40.000 pesos y esta estamos hablando de 25.000 pesos. Sorprendentemente, tú no has visto todo el proceso que hay detrás, pero es supremamente sencillo. No tiene prácticamente en un sistema automatizado, semiautomatizado, incluso manual. Tú puedes sacar una producción extraordinaria de Walam sin prácticamente tener tantos costos como otros que requieren termofusión, sistemas más avanzados, secados en horno, etcétera. Entonces, por O lo sea, tú tanto, dices que en ese costo está implicado todo lo que es las áreas de producción, de todo, recolección todo, y cultivo de todo, la guava. todo. Fíjate que estamos ya, No sé, no ten- te creería tengo, mucho. Guillermo, tenemos un acuerdo de confidencialidad, pero estamos Sí, trabajando con una de las grandes productoras de aglomerados de madera y ya han visto todo el proceso y están sorprendidísimos de lo que representaría para ellos incorporar una línea alternativa de producción de Walam. Pero bueno, no te puedo dar más detalles porque estamos en proceso y tenemos un acuerdo de sí, claro, claro. confidencialidad. Pero Ahora, con pero con las comunidades nosotros hacemos la transferencia directamente. Una mesa radial, empiezan a cortar las tirillas de guadua y eso sale, como dicen en mi tierra, como churros para producir. Y una vez le sí. coges el proceso, es muy sencillo. Pero Perfecto. bueno, Entonces quedaría entonces, Guillermo, digamos que sería mucho más interesante, entonces de pronto entrar en profundidad, tal vez más adelante, precisamente en establecer algún tipo de acercamiento. Tú que eres constructor, digamos, para saber si esto de alguna manera puede estar dentro de tu industria, ¿verdad? Ingeniero, digamos Sí, que. claro. Antes se hablaba de que en el proyecto nuestro se utiliza la economía circular y eso haría parte
de ese uso. El nuevo Gualán sería un producto bueno para cerramiento, claro. Pero yo lo que me refiero es qué tipo de vivienda que se ha enfocado ahí en ese caso es una vivienda rural que a mí me parece que pensando más en la tierra donde se desarrolla y todo son cosas costosas para el campo. O sea, es son soluciones pues a poca escala, porque no se puede hablar ahí de solución de déficit de vivienda y sobre todo cerca a las zonas urbanas que se trabajaran de esa forma, pues empezando que toca subir 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces no sé ahí la guagua tampoco, porque a la larga la guagua también es costosa. Yo he hecho muchas cosas en guagua también, pero yo he sacado esa conclusión. Fíjate que nosotros, por ejemplo, para hacer una columna, ¿de acuerdo? Necesitamos la mitad de lo que se utiliza en guadua rolliza. No sé si las vistes, que las utilizamos en forma de cruz. Y ahí estamos optimizando mucho material. Y el resto no es que estamos utilizando la mitad de una guadua, es que estamos aprovechando la otra mitad y sigue parte del proceso. Pero bueno, es algo que, Guillermo, yo te invito a la Universidad Piloto a que conozcas. Tenemos una gran producción del material y que puedas verlo y ahí te llevarás una mejor idea de qué implicaciones tiene toda esa transformación utilizando tecnología de bajo coste y de bajo impacto. La verdad es que es muy económico, pero hay que verlo porque así desde una presentación es muy difícil entenderlo. Sí, claro, Perfecto. yo te entiendo, sí, me gustaría ir por allá y claro, Bienvenido. mucho gusto, muy amable, Gracias, Andrés. Guillermo. Gracias. Ujú. Héctor Saúl, tienes tu mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Buenas tardes, soy Saúl Quintana, fui profesor de la piloto hace unos años. Primero que todo, felicito a Andrés por ese trabajo de investigación sumamente interesante, porque en realidad nosotros tenemos en la guadua, como él lo decía, un material natural, un material, el acero vegetal, ¿no? Que es de unas características, sobre todo el trabajo a tracción, de la rapidez de crecimiento, etcétera. Todavía no, y con este tipo de investigaciones empezamos a ver, de hecho, qué potencialidades tiene. Entonces, yo sí creo que es con investigación de este tipo, con estudio, con ver cómo se puede transformar el material con criterios de sostenibilidad, de ambiental, económica, social, que avanzamos con este material nuestro, ¿no? En ese sentido, yo tengo una curiosidad. Nosotros trabajamos, yo vivo aquí en Sogamoso, trabajo en la Universidad de Boyacá como profesor. Nosotros estamos trabajando, me gustaría, visto que él ha profundizado el tema, nosotros apenas estamos iniciando. Si conoce y se ha visto, habiendo recorrido esta investigación desde el objeto pequeño, a pequeña escala, y ya pasando al objeto vivienda, se ha conocido guadua laminada encolada curva. Yo he conocido ejemplos eh, de laminados encolados para cerchas en guadua muy interesantes. Nosotros estamos trabajando también en investigación en unas vigas curvas y estamos diseñando una formaleta para prensar esa lámina, esas latas de guadua. Entonces mi curiosidad un poco, repito, muy interesante el proyecto, pero mi curiosidad va en el sentido de que si él conoce el curvado y el laminado de la guadua. Esa es un poco mi inquietud y de verdad felicitaciones, Andrés. Héctor, un gusto. No nos conocíamos, pero bueno, yo sé que hay muchos egresados y que han trabajado en la piloto. No sé si de pronto conociste a Iván Erazo o a otros de la universidad, no sé. Y claro, en la época de Iván yo estuve allá hace ya un Muy poco más bien, pues de Iván años. Erazo también trabaja mucho la guadua y de hecho de él también hemos aprendido. Bien, nosotros la verdad que siempre fue desde el respeto, la tradición y la trayectoria que nos permitió acercarnos a la guadua y
Por supuesto, conocemos todo el tema de trabajo de laminados encolados de lata, de latilla, etcétera, que se puedan trabajar. Nosotros hacemos laminados encolados, pero con el aglutinante biodegradable que nosotros utilizamos, que no puede ser ni colbón, como se denomina popularmente, que es polivinilo, porque no podemos utilizar nada que sea derivado del petróleo, por el mismo principio de que nuestros materiales al final de su vida útil tienen que ser totalmente biodegradables. Y lo interesante de la guadua es que si la comparas con otros materiales, nosotros en los ensayos de laboratorio, la fibra tan resistente tiene una memoria. Cuando tú le rebajas un poco y haces estos laminados encolados, pues puedes hacerle todas las formas que tú desees. De hecho, no sé si te fijaste que en la lámpara, la última, LES 450, tiene la forma curva que tú le quieras dar y utilizamos esa técnica de laminados encolados, pero obviamente con el aglutinante. Para mayor todavía no hemos trabajado, pero incluso tenemos la intención de hacer laminados curvos para darle otras formas interesantes que pudiera no acabar en ángulos rectos y poder trabajar tema de cubierta, etcétera. Entonces sí, estamos trabajando en eso y por favor, Héctor, nosotros nos encanta hacer convenios de colaboración con otras universidades si queréis que exploremos temas con ustedes. Bienvenidos, nosotros encantados de colaborar y participar. Seguro que tenemos mucho que aprender de ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias, Héctor, por la pregunta. Gracias, ingeniero Andrés. Una pregunta, ingeniero. Entendemos entonces que tanto que el guablero pues hace parte de un sistema mayor que termina finalmente en un muro, ¿verdad? La propuesta es a nivel de muro. Y el tema del Gualán como tal busca solucionar, digamos, sí hay una parte estructural, como lo comentabas, en términos de vigas y de columnas, y mi pregunta es, a nivel interno está bien, y a nivel externo está considerado, hay pruebas incluso a nivel interno o externo del material en cuanto a la resistencia, a la vida útil, al mantenimiento. Sí, correcto. Nosotros todos esos ensayos ya los estamos haciendo. De hecho, tenemos varias propuestas de soluciones. Por ejemplo, en unas propuestas, siempre buscando esa tecnología de bajo costo y menor transformación del material, la parte exterior ahora mismo estamos proponiendo una estirilla. Has visto que cuando se coge la guadua se abre en estirilla. La parte exterior de la guadua es la que tiene el silicio, que es muy resistente a la intemperie y todo. Y toda la parte de lo que son las eh, aperturas que tenemos, ya hemos trabajado con estamos utilizando la viruta en un calibre muy fino y estamos haciendo una aplicación para que genere una capa interior. Por lo tanto, se convierte como en una piel que es capaz de, digamos, de respirar, pero tiene una gran protección por el exterior. A esa precisamente está en proceso, todavía no hemos hecho el suficiente pruebas, pero es la solución que pensamos que tenga un costo bajo, que pueda dar una solución interesante de exterior de protección contra la intemperie, contra todo, y que al final uno vea como una superficie uniforme que no es, o sea, que no es la estirilla que nosotros conocemos, sino viene la estirilla, viene una protección por dentro que le da uniformidad. Luego viene el guablero, que sería el material intermedio de sándwich que le da el aislamiento termoacústico. Y luego viene Gualam como envolvente interior. Es una de las propuestas. En algunas variables utilizamos una pequeña cámara de aire de 5 milímetros y ha mejorado sustancialmente el aislamiento térmico. Pero es muy liviano
y una solución muy interesante que es mucho mejor que utilizar, como se está utilizando en viviendas de emergencias, esos muros de concretos prefabricados que realmente no le está dando calidad de vida a las personas. El audio, no te escuchamos, Ok, ok, Ciro. gracias. Vale, ingeniero, Perdón. muy bien, muchas gracias. Muy claro la respuesta. Héctor Álvarez, tienes la mano levantada, puedes preguntar, por favor. Sí, buenas noches. Yo como siempre aquí pendiente de todo, aprendiendo de esta experiencia que hace Casa al Foro y de Hábitat Posible, siempre aprendiendo de ustedes. No, pues básicamente, no sé si ustedes ven ahí mi Claro, pantalla, si ven al por fondo, nosotros supuesto. hicimos Pero una pues casa en claro, Guadua, esta es nuestra casita, ¿cierto? Es aquí en los Maravilloso. Cerros Orientales, en Bogotá, la cubrimos con asterilla y obviamente pues Excelente. no teníamos otro material que echarle cemento, pero obviamente no era lo Guadua mismo. rolliza con boca de pescado. Sí, sí, y amarrada con alambre. No, un poco era no para chicanear, ni para, no se trata de eso, Y sino es que también, ¿por qué eso, pues no? claro, eso, claro. eso, mírela, pues es muy pequeña, muy linda, pero ese de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Muy bien, Este es el balcón. excelente, Es fantástico. como ese soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto muy interesante, pero que se vuelve un concepto con mucho contenido político, pero carente de sentido, ¿no? Con mucho contenido académico. Y es que, digamos, creo que ahí donde está el papel de la academia, y lo decía aquí nuestro gran anfitrión, el trabajo que están haciendo ellos con las comunidades, que es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Cerros Orientales, muchas comunidades que vimos en los sectores que ya han visto mi barrio, populares todavía con condiciones precarias de vivienda muy difíciles, y obviamente parte del fallo del Consejo de Estado lo que plantea es por lo menos hacer un poco de, tumbar un poco de pinos y eucaliptos y hacer una restauración con especies nativas. Y creo que, digamos, puede ser un error, o ya el debate biológico ahí es difícil, pero creo que aquí hay una cantidad de materiales que se pueden reutilizar, ¿sí? Y que con eso podemos mejorar las condiciones de vida de las comunidades, con ese acompañamiento de la academia, con ese acompañamiento de Hábitat Posible, ¿sí? En términos de cómo pensarse estos ejercicios. A nosotros nos están diciendo, váyase del barrio, que le estoy dando una casa fuera de la ciudad, allá una casa muy pequeña, que antes le estoy haciendo un favor a usted, porque mire la casa que tiene tan precaria. Y ahí está el tema del derecho a la ciudad, ¿no? Y lo que hemos escuchado en este foro es cómo terminan de una comunidad cálida a una colectividad muy fría, todos esos resentamientos que creo que no son la solución y no mejoran las condiciones de pobreza a la gente ni de vulnerabilidad. Se pasa una vulnerabilidad física a una vulnerabilidad social. Entonces, cómo con material hacer los pedestales, cómo, digamos, nos falta mucho acompañamiento, mucho aprendizaje también, obviamente, porque el Estado no quiere asumir nada. Nuestro Estado no quiere asumir nada, quiere dejar todo en función de la vivienda que el mercado nos vende, pero no quiere asumir esas propuestas desde las comunidades. Y por eso yo he aprendido mucho en este foro, me ha gustado mucho porque yo intervengo, pero es decir, entonces creo que es que nosotros planteamos esta casa como nos la ayuda a construir la iglesia de Sicilia, pero es como una alternativa, ¿cierto? Realmente es darle contenido a esos conceptos como soluciones basadas en la naturaleza, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Y por qué? La bioingeniería, obras naturalísticas, y entonces no, la guada es muy costosa para traerla, pero cómo pensar, como dice el profesor, en otros materiales, en otros materiales del territorio que permitan que las comunidades nos apropiemos de esa información, de esas técnicas, y obviamente la universidad se va, quedamos las comunidades con una capacidad instalada en términos de técnicas, de materiales, obviamente pues con cooperación internacional poder conseguir algunas herramientas y que quede en la comunidad esa capacidad de autosostenerse, de autorregularse, de aprender a manejar todos estos instrumentos que permitan, digamos, manejar las barandas de las pasacalles, que después les muestro unas fotos que tengo muy lindas sobre esto, que nosotros hemos manejado, y sería chévere compartirlo. Pero muchas gracias, profesor, muchas gracias a que nuestro anfitrión de Hábitat Posible por esos aprendizajes que he tenido y que quisiera que mucha más comunidad tuviera acceso a esta información. Muchas gracias. Eh, Héctor, qué gusto saludarte. Nosotros hemos coincidido en varios escenarios
Y yo soy muy conocedor de vuestra iniciativa con los ecobarrios y todo lo que habéis trabajado allá en los cerros. Por favor, un gusto saludarte con mucho respeto. La guadua no es costosa, lo tenemos en la cabeza, nos parece costosa, pero es porque la hemos estigmatizado mucho. Efectivamente, es el acero vegetal, la hemos estigmatizado mucho y que si cortas una guadua tienes que llamar a la CAR, etcétera. Pero bueno, afortunadamente vamos evolucionando y finalmente en el 2022 se aprobó la ley 2206, que es del aprovechamiento sostenible de la guadua, y ya se han establecido es la 2206 del 2022 y se han establecido toda la cadena productiva y los eslabones. Yo participo en el eslabón de Cundinamarca y te invito a que revisemos porque implica las comunidades, ya se puede sembrar la guadua, ya se puede aprovechar sosteniblemente, ya se puede transportar, no hay que pedirle a la CAR y están todos los eslabones establecidos. Lo que hay que invitar a las personas a reconocerlo como un material accesible, sostenible, biodegradable. Fíjate que nosotros, yo respeto mucho todo el tema de economía circular, reciclado de plástico, pero mira que nosotros no entramos en eso. Queremos utilizar materiales nobles del territorio, 100% biodegradable, todo lo que utilicemos, para darle oportunidad a la gente del menor impacto posible y toda esa parte tan importante que tú mencionas, que realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Exactamente lo que tú dices, soluciones basadas en la naturaleza. No queremos salir de ese concepto y muchas gracias por recordarlo. Muy amable, Héctor. Un gusto saludarte. Muy bien, sí, señor. Gracias, Héctor, por tu pertinente intervención. El arquitecto André Leonardo bueno, hace un comentario. Dice, como siempre, un gusto escuchar a Gualam, su desarrollo y próximamente impacto en la forma de hacer arquitectura sostenible y de bajo costo para comunidades con poco poder adquisitivo. En unos años nos vendría bien esta solución en el Pacífico colombiano y deshacernos del asbesto que nos enferma, del disconfort del horno de la teja de zinc y del plástico desbordado que inunda la biodiversidad Pues, del Pacífico. Saludos, ingeniero. Del arquitecto Andrés Leonardo Cabezas, creo que es. Él eh, es visitante Andrés asiduo Leona, de Casa al Foro. sí. Sí, señor. Qué gusto saludar a Andrés Leonardo Cabeza, es uno de los que tengo que mencionar, egresado de la Universidad Piloto, un gran embajador para nosotros, ojalá. Él vio en sus primeros años Walam y fue copartícipe y ha visto el potencial que tiene Walam y sin duda eso es lo que necesitamos, arquitectos que se formen, que vayan a sus territorios y que aporten a las necesidades que hay. Ahí tenemos una deuda importante con todos los territorios y seguramente pues en el caso de el Pacífico tenemos que trabajar otros materiales como la lana de coco y otros materiales del territorio y que se basen en tecnologías de bajo costo como las que se han desarrollado y se han innovado a partir de Walam perfectamente y se puede hacer toda la transferencia. Un saludo, Andrés Cabezas. Qué gusto saludarte. Muy bien, claro que sí. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando la conferencia del día de hoy, ingeniero. Creo que este tema estaba muy pendiente de exponerse en Casa al Foro. Saben muy bien la trascendencia que ha tenido tanto en la comunidad académica como empresarial a nivel nacional e internacional el hecho de proponer este tipo de soluciones. Muy seguramente nos pondremos en mayor contacto para el tema del módulo habitacional, el concurso que vamos a sacar adelante. Seguramente ahí tenemos muchas cosas por hacer, seguramente algún tipo de convenio, de alianza. Eh, Nos dice Guillermo Orlando, recuerda, bueno, que ya voy a hacer el comentario. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias. Permítame un momento, voy a leer el comentario que dice Andrés, recuerda que la guadua se ha usado intensivamente en la construcción para los edificios en altura, en los acetones de aligeramiento en las placas y por eso fue prohibido un poco de uso.
Dice Héctor Álvarez, muchas Sí, gracias, ingeniero Andrés, por compartir esa maravillosa experiencia. Un abrazo. Dice Héctor Saúl, muchas gracias, ingeniero Andrés. En buena hora, la invención del Gualam. sí, lo que menciona del encofrado, pues obviamente es algo que generaba mucho, era un problema, ¿no? Es un tema para el encofrado. Antiguamente se dejaba como parte de mm, la construcción. Hoy en día, a nivel contemporáneo, pues se utiliza solo para hacer el encofrado y luego se pierde ese material. Pero para eso estamos proponiendo soluciones que sean parte del material de la vivienda y no como un elemento de herramienta para el desarrollo de fundir concreto y aligerar pisos. Por eso, de eso se trata. Pero sí, bueno que recuerde el origen de por qué en varias ocasiones se ha tenido. Pero no solo era prohibirlo por ese uso que se le estaba dando, sino porque durante muchas décadas se equiparó a que era como un árbol, se estigmatizó y se estaba hablando de que estábamos talando un árbol. No es el caso. Es un pasto gigante y con una tala sostenible, entendiendo cómo es la técnica, que consiste en dejarlo bien cortado, se reproduce de una manera más interesante y preservas el wagwan. Perfecto. Entenderíamos, ingeniero Andrés, que entonces seguramente en otro próximo encuentro podríamos incluso abordar un poco más la parte de costos, de estructura de costos, ¿verdad? Por Y pues supuesto. sí, y ya se habrá avanzado muy seguramente en otro tipo de pruebas, de intervenciones. Entonces, pues desde Hábitat Posible seguramente vamos a proponer algún tipo de agenda, ¿sí? Para poder ayudar incluso a acercar este tipo de iniciativas a las comunidades. Y creo que es pertinente, tal como lo dijo, como tú lo dijiste, Andrés, en tu intervención. Magdalena de Luca dice muchas gracias, saludos. Arquitecto Yair, muchas gracias, muy interesante. Eh, Andrés, muchas gracias por la aceptación. No, Creo por que favor, a podemos dar cierre. vosotros, ¿Alguna a palabra vosotros. final? Sí, un agradecimiento muy especial. Creo que estáis haciendo una labor supremamente importante. Creo que esto es una forma de acercar la arquitectura realmente a las necesidades que tiene la sociedad y aplaudimos este tipo de iniciativas y siempre desde la Universidad Piloto cuenten con nosotros para juntar esfuerzos en esa dirección. Muchas gracias, Airo. Gracias, ingeniero. Gracias que sí, lo hemos sentido así. Muchas gracias a la Universidad Piloto. Dice, para terminar, Tanit Ortegui, muchas gracias a Hábitat Posible por su fundamental labor vinculando la academia, empresa y sociedad civil. Y Abelino Gómez, claro que es amigo nuestro, dice, gracias de Sí, sí. nuevo por la invitación. Excelente. Abelino, un gusto saludarte. Qué bueno saber que está por aquí. Gracias a todos, a todas por la asistencia, por permanecer en casa al foro. Próximamente publicaremos las 13 ponencias que hicieron parte de este encuentro. Los esperamos entonces para seguir construyendo y acercando la arquitectura hacia la vivienda no atendida. Un abrazo, saludos a vuestras casas. Hasta luego. Muy amable. Un saludo. Gracias a todos. Muy bien, ingeniero. Esperemos 2 minutos que termine de vaciarse desocuparse la sala. Listo. Listo. Perfecto. Pues muy bien, ingeniero. Bueno, todo salió bien, afortunadamente. No, Tanto no gusto. sé. No, por favor, a vosotros, en serio, de verdad que muy bien. Y me parece
muy interesante esa iniciativa que vais a tener del concurso. Me cuentas cuando vayáis a preparar la parte que estáis. Y bueno, siempre abiertos. Si veis que el tema se puede trabajar del prototipo, un prototipo en algún territorio que se pueda llevar, yo creería que podría ser. Nosotros toda esa parte de transferencia de la tecnología estaríamos muy abiertos. La universidad no tiene ningún, digamos, interés económico en mayúsculas, sino simplemente recuperar poco más de lo que ha invertido. Y en ese orden de ideas, la idea es que sea accesible y que llegue a todos los lugares. Entonces, todo lo que sea facilidades para poder disponer de un prototipo en algún territorio, etcétera, buscaríamos cómo hacerlo viable de la forma más interesante, tanto para la sociedad, para incluso poder hacer luego mediciones, evaluaciones posocupación para entender cómo se comporta. Yo creería que ahí habría un gran potencial. Una sugerencia que te doy, hubo una iniciativa en Chile en la que se hizo un tipo así de concurso en las que se buscaban varios prototipos muy diferentes, ¿no? Oiga, Sí, y ponerlos en un contexto real de necesidad, pero juntas y poder hacer luego una evaluación de cada uno de los proyectos para entender cómo se comportaba cada uno de ellos, ¿no? Por perfecto. ejemplo, eso sería una iniciativa muy interesante que se pueda luego incluso incluir ese periodo de evaluación con gente viviendo, ¿no? Real, en la vida real y poder Claro. tener ese estudio posterior que sean lecciones aprendidas, ¿no? Porque al final todos estos prototipos, pues aparte de poder hacer ensayos de laboratorio, nada como poderlo tener en un contexto real y ver su comportamiento real, ¿no? Y ahí esa es la idea. Eso es. Muy seguramente yo le voy a visitar, ingeniero. Tenemos Andrés, Claro que sí. esperemos cuadrar. Yo quiero mostrarle la estructura del concurso, cómo está concebido, incluso Perfecto. mirar la posibilidad de que Andrés fuera jurado, incluso, sí. Cuenta conmigo. Pero sí, el objetivo es, después del concurso, pues igual se están gestionando los recursos para poder construir el modelo a escala real y ponerlo a prueba. Excelente. Digamos que Y pues esa es la esencia de esto. Si no, pues súper. no podemos. No, Sí, sí, y es un buen momento si quieres acercarte a la universidad. Tenemos un cambio a nivel de la decanatura de la Facultad de Arquitectura, tenemos un director nuevo de programa de arquitectura y tenemos gente nueva en la dirección de investigación. Y a lo mejor podría ser un buen momento para retomar todo el tema del contacto con Hábitat Posible, que chévere. expongas lo que estáis pensando a medio plazo para Sí, ver incluso pues, generar sinergias con las posibilidades. Implicar a otras universidades, la Católica, la Javeriana, quién sabe, claro. para poder hacerlo más integrador y Sí, generar señor. sinergias. Claro que sí. Perfecto. Eso será, muy seguramente será en 1 o 2 semanas. Eh, Excelente. yo Buen estoy en momento. Ibagué y en 1 o 2 semanas voy a Bogotá Muy y comenzamos a trabajar algún tipo le muestro, ingeniero, cómo está. De hecho, el concurso está estructurado desde hace un año. Eh, excelente. Está bien, para que me ayude, de hecho, a mirar las bases y cómo está Claro concebido. que sí. Me encanta Perfecto. lo que propone en relación a la pertinencia de simular unos sitios, o no simularlos, sino establecer unos sitios reales de tal manera que Sí, las sí, propuestas sí. vengan en función de esos propios sitios. Entonces, eso es. Claro que sí, ingeniero. Súper. Excelente. Me Muchísimas alegra gracias saludarte. por Un todo. gusto. Saludos a su casa, ingeniero. Igualmente. Feliz noche. Muy amable. Chao. Chao.